Hola, hoy vamos a sumergirnos en un tema complejo, pero absolutamente fundamental. Lo que vamos a ver es, básicamente, una guía práctica basada en evidencia para entender cómo perciben la realidad y cómo toman decisiones las mujeres que son sobrevivientes de violencia en el Perú. Al entender esta, digamos, ruta de sobrevivencia, podemos ver mucho más claro cómo operan las dinámicas sociales detrás de algo tan difícil y cómo se da ese empuje hacia la supervivencia. Para que sea más fácil de digerir, vamos a dividir este recorrido en 4 etapas clave. 1. La percepción de la violencia. 2. Los niveles de autonomía. 3. La búsqueda de ayuda. Y 4. Las expectativas de cambio. Bien, entremos de lleno en esto. Antes de analizar qué pasa por la mente de una sobreviviente, tenemos que dimensionar la realidad. Un estudio de Bar Jauré del 2022 evaluó a más de 21.000 mujeres en el Perú. ¿Y saben cuál fue el resultado? Ojo a esto. El 57.7%, es decir, más de la mitad, había experimentado algún tipo de violencia. Esto se divide en un 36.4% de violencia psicológica, 18.5% que sufrieron humillaciones y luego cifras superalarmantes de violencia física y sexual. Son datos muy duros, lo sé, pero nos ayudan a poner los pies en la tierra. Punto número 1. Percepción de la violencia, de la normalización al reconocimiento. Bueno, la tensión mental al inicio de este camino es, francamente, inmensa. Hay un contraste enorme entre dos estados. Por un lado tenemos la violencia normalizada. Aquí es donde las normas culturales pesan tanto que las agresiones se minimizan, ¿saben? Se vuelven parte de la rutina diaria solo como un mecanismo para poder aguantar y sobrevivir. Y del otro lado está la violencia reconocida. Este es ese paso doloroso, pero literalmente vital, donde la persona cruza una línea mental y dice, un momento, esto es una clara vulneración de mis derechos. Y esto ilustra de manera brillante cómo usamos el lenguaje para lidiar con la realidad. Las investigaciones con mujeres indígenas aymaras y quechuas registraron frases exactas como «no fue para tanto» o «él se calmaba y seguíamos normal». Es impactante, ¿verdad? Estas frases son recursos que usan para poder negociar la tensión del abuso. Todo ese entorno cultural empuja a restarle importancia al sufrimiento, lo que hace casi imposible poder ponerle nombre y reconocer la violencia por lo que es. Pasamos al punto 2. Niveles de autonomía, la restricción de capacidades. A ver, para tener un buen punto de partida, veamos cómo define la CEPAL la autonomía en la toma de decisiones. La definen como la plena participación en las decisiones que afectan la vida de las personas y de su comunidad. Es una capacidad humana básica, ¿cierto? Pero claro, el miedo, la coerción y tener la autoestima por los suelos destruyen esa capacidad. El maltrato no es solo un daño del momento, actúa demoliendo por completo esa estructura interna que nos permite elegir libremente nuestro propio destino. Los expertos de la CEPAL dividen esto en 3 pilares que están súper conectados: la autonomía física, la económica y la de toma de decisiones. Imagínenlo como un taburete de 3 patas. Si atacan tu seguridad física en casa, eso inevitablemente levanta barreras gigantes para que puedas tener o mantener un trabajo. Y sin generar ingresos, tu autonomía económica desaparece por completo. Entonces, sin dinero y sin seguridad corporal, intentar tomar decisiones libres es casi imposible. Es un ciclo totalmente paralizante. Llegamos a la etapa 3. Búsqueda de ayuda, rompiendo el ciclo. Al ver todo esto, siempre surge la misma pregunta, quizá la más persistente de todas. ¿Por qué es tan difícil simplemente ir, denunciar y buscar ayuda? Y la respuesta definitivamente no es sencilla. La respuesta está en los datos y revelan que hay montañas altísimas antes de llegar a la denuncia. Primero tenemos los factores sociales, una vergüenza profunda, el estigma que rodea la separación y a veces simplemente el desconocimiento del sistema. Pero hay un obstáculo que es aún más crítico. El riesgo físico real se dispara por las nubes cuando la víctima intenta terminar la relación. El agresor, al sentir que pierde el control, presiona mucho más. Así que trágicamente, intentar romper el ciclo es el momento de mayor peligro. Entonces, el punto crucial aquí es ¿cómo responde la estructura del Estado peruano a esta situación? Bueno, su estrategia principal desde 1999 son los CEM, los Centros Emergencia Mujer. Buscan dar atención interdisciplinaria y especializada. Y seamos sinceros,
Aunque los datos muestran que hay desafíos y brechas reales entre lo que se necesita y lo que estos servicios logran cubrir, los SEM mantienen su legitimidad. Siguen siendo identificados por la sociedad como el lugar más apropiado y necesario para buscar protección y recuperar el acceso a la justicia. Y finalmente, la etapa 4. Expectativas de cambio. El camino hacia el empoderamiento. Pasemos a ver cómo se construye esto en la práctica. Son 3 pasos fundamentales, aunque sabemos que en la vida real esto nunca es una línea recta. Paso 1. Romper el silencio y salir de la normalización. Paso 2. Apoyarse en los servicios institucionales, como los SEM. Y todo esto lleva al paso 3, que es recuperar la vida y alejarse del agresor. Es al recuperar esa independencia física y económica que realmente vuelve la capacidad de tomar decisiones propias, logrando un empoderamiento real que se sostenga en el tiempo. Para cerrar, nos quedamos con esta tremenda reflexión. Después de ver el gigantesco esfuerzo que implica reconocer la violencia, luchar por un poco de autonomía, sortear riesgos enormes para pedir ayuda y reconstruir una identidad, nos damos cuenta de que el esfuerzo individual no basta. Esta guía nos obliga a pensar en nuestra responsabilidad compartida, porque solo entendiendo a fondo estas etapas vamos a poder diseñar soportes estructurales de verdad eficaces para asegurar que el empoderamiento y la protección dejen de ser una excepción y se conviertan por fin en la norma.